con nosotros la máxima autoridad de uno de los tres poderes del Estado y quiero presentarlo de esa manera. Ayer hablábamos de la necesidad de defender la República más allá de las personas, porque en la división de poderes radica la República justamente y la democracia. Y una de las cabezas de este poder del Estado es la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto. Gracias por acompañarnos, No, por Adriana. favor. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, es un gusto y sabemos que el horario es incómodo y que genera todo un acomodamiento de agenda, así que doble agradecimiento, doble gesto. Un poder judicial en reestructuración permanente, sometido al escrutinio público. Y hablando de escrutinio público, ayer hubo una movilización muy importante. Yo hacía mucho tiempo que no veía una movilización de esa magnitud, de esas características, con esa carga simbólica, con velas. Estoy hablando de la muerte de Lucía Rubiño. Y si bien la doctora García Nieto tiene una inhibición de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, porque posiblemente le toque más adelante, pero como cabeza de poder tendrás una mirada respecto de esto que pasaba ayer, porque tampoco podemos ser indolentes, ¿no?, frente a la gente. Absolutamente. Creo que el Poder Judicial, como los otros poderes del Estado, estamos compuestos por personas. Y las personas vemos, las personas percibimos, las personas sentimos. Lo que nos ocurre en el Poder Judicial es que a veces tenemos que desprendernos de nuestros propios sentimientos porque tenemos una ley que aplicar y un proceso que respetar. Y cuando nosotros hablamos de un proceso que respetar, tenemos que respetar los derechos de las víctimas, de los familiares de las víctimas, pero también los derechos que tienen los que son ocasionalmente imputados. Entonces es muy difícil poder ponernos en el lugar, porque jamás nos podemos poner en el lugar real hasta que no te pasa, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Nosotros lo máximo que ofrecemos y que tenemos la gran responsabilidad de hacer es de garantizar a todos que puedan ejercer su derecho, que tengan un juicio justo conforme a las pruebas que son ofrecidas en el proceso. Y por eso también pedimos que haya absoluta claridad en la forma en que se dicen las cosas y en que se explican, porque a veces es la única respuesta que se obtiene después de un proceso. La manifestación de ayer como ciudadana, y nos pasa a todos porque en realidad son ciudadanos los que han sufrido una pérdida. Y son ciudadanos los que están acusados también. Pero como ciudadana, en primer lugar, siempre acompañamos y entendemos los procesos por los que pasan las familiares de las víctimas. Lo que pasa es que nuestra postura debe ser en un punto determinado una postura, vuelvo a decir, de resolver conforme a la ley aplicable al proceso y a las pruebas ofrecidas. Y más en un sistema como el sistema acusatorio adversarial, justamente la función del juez es garantizar que cada una de las partes pueda cumplir sus roles, como es el del fiscal y el de la defensa, y posteriormente en juicio poder tomar esa decisión. Entonces, esto nos moviliza, pero a la vez también pensaba que vivimos en una sociedad en que todavía, y que gracias a Dios nos resulta posible podernos expresar. Y eso también es muy bueno porque nos acompaña en el proceso. Es decir, el poder manifestarnos, el poder estar, el poder acompañar. Creo que para todos hubiera sido mejor que esto no hubiera ocurrido. Sí, claro. Y por eso, lamentablemente, a la justicia se llega cuando el daño ya se ocasionó. Y a veces se le pide a la justicia que dé respuestas como si nunca hubiera ocurrido el daño. Por eso trabajamos tanto en prevención de todos los niveles, porque cuando llegan a nosotros ya ocurrió un daño, ya el hecho ocurrió y tenemos que resolver sobre lo que tenemos. Adriana, el abogado de la querella, Marcelo Fernández Valdés, nos contaba hace un par de semanas en la audiencia previa a esta que había sucedido un hecho raro, y es que un uniformado de tribunales les había pedido a los familiares que bajaran los carteles.
Sabemos que los uniformados no actúan de motu propio. ¿Puede haber habido alguna orden, alguna instrucción para deponer la actitud? De lo que de la Corte depende, absolutamente ninguna. Y desconozco quién pudo haber dado esa orden, al menos de lo que depende del Poder Judicial. Jamás. Es más, ayer se han manifestado y todos los días, ustedes saben que mi despacho da justamente a calle Rivadavia. Claro. Así que yo escucho todos los días todas las manifestaciones, unas silenciosas, otras muy ruidosas, y sin embargo jamás se les ha pedido, se les ha impedido manifestarse. Lo máximo que se ha hecho es un tema de cuidado, de control, de un tema de edificio público, del ingreso, no ingreso, pero la verdad es que, por el contrario, así es que al menos desde la Corte de Justicia, no ha existido ninguna orden, y si ha habido alguna orden, yo creo que de alguien, creo que hay que hacer la investigación y por favor que puedan hacer el reclamo correspondiente, porque desde la Corte de Justicia no se ha dado ninguna orden, al menos que yo tenga conocimiento, y si alguien da una orden hay que investigarlo. Lo máximo que nosotros hacemos cuando se nos da conocimiento de que hay una manifestación es, bueno, lo de siempre, custodiemos a las personas, cuidemos a las personas que están adentro, a las personas que están afuera y el edificio público, que es lo que nos corresponde, pero el resto, absoluta libertad. Adriana, ¿se terminó la idea de funcionar en feria, de habilitar el trabajo de tribunales en la feria judicial o no? A ver, esto fue una propuesta que dijimos que le íbamos a poner a consideración. Le hemos puesto a consideración de varios sectores. Lo pusimos a consideración de Confías, del Ministerio, del Colegio de Magistrados, de la Unión Judicial, de magistrados además en las distintas reuniones, del personal y del foro abogados. Todos dijeron que sí, que tenemos que ver la forma en que lo podríamos hacer. Habían distintas opciones. La de julio eliminar, en enero estar abiertos, pero habilitar más cantidad de temas a tratar, porque la idea era, hay 45 días en que el ciudadano no puede venir a la justicia, claro, porque la justicia trabaja igual, pero el ciudadano no puede venir a la justicia. Entonces, a ver si en vez de 45 días eso lo podemos reducir y de qué manera. Por eso siempre hablamos de ampliar derechos. Veamos la manera en esto de repensar la forma en que ejercemos el servicio de justicia y que tiene muchísimos sectores. En esto, distintos sectores, acercaron distintas propuestas y respecto al foro de abogados, nosotros no han acercado, debo decir que no han comunicado ni el resultado de la asamblea, no han comunicado nada formalmente. La única reunión formal que hubo fue aquella que tuve donde asistió el directorio con la vicepresidenta del foro, que quedaron en acercar propuestas. Es la única formal e institucional. El único acercamiento. ¿Han tenido asambleas? Pero por supuesto hemos tenido asamblea, y por lo que hemos conocido mediáticamente, por la prensa, es que la asamblea ha dicho que no. Pero después de eso no hay, porque después el presidente del foro también lo tomé conocimiento mediáticamente, que después dijo que podrían ampliar temas para enero, el doctor Becerra dijo que podría eliminar, pero todo ha sido mediático. Claro. Es decir, formalmente no ha habido ni una comunicación del no, ni una propuesta, ni un avance. Pero como la feria no es solamente el suspender o no, bueno, en ese caso era ampliarle derechos a la ciudadanía que pueda venir en otra época. Tenemos que estar todos de acuerdo y tiene que haber consenso. Se sigue trabajando. Seguimos trabajando a ver de qué otra manera podemos trabajar. Esto, es uno de los proyectos que teníamos para presidencia. Trabajamos en otro tipo de cosas, ver de qué manera podemos seguir viendo la manera de repensar. Por eso yo desde un principio ponemos sobre la mesa esta posibilidad. ¿Se puede dar? ¿No se puede dar? Vemos de qué manera, a qué acuerdos podemos llegar, pero bueno, creo que los sectores son muchos, vuelvo a decir, hay un sector que es el que ha tomado esta decisión de un no, pero bueno, creo que hay otras maneras también de hacerlo. Creo que para nosotros la mirada tiene que estar puesta en la ciudadanía y de qué manera mejoramos el servicio de justicia, y por eso también vamos trabajando con otros proyectos. ¿Hay, Adriana, un componente político en la resistencia o no?
Político siempre nosotros, nuestra decisión del Poder Judicial es decisión política también. Creo que a lo que te refieres es si hay una cuestión partidaria en particular. Y hay matices, ¿no? Yo creo que, a ver, el foro es una institución política, el Poder Judicial es un poder político. Nosotros tenemos una política institucional y nuestra mirada es mirada institucional. Si no me consta que existan algunos intereses políticos partidarios o políticos sectorizados. Si es así, no me corresponde a mí poderlos evaluar. Yo creo que la mirada tiene que ser hacia el destinatario de nuestros servicios. Entonces, al menos así es como lo pienso y así es como lo trabajo. Si lo hubiéramos querido trabajar desde otra mirada política partidaria o sectorizado, lo hubiéramos planteado de otra manera. Lo nuestro fue frontal, directo y la propuesta hacia donde queríamos que fuera. Adriana, el edificio 9 de julio, ¿no? Bueno, funcionaría o va a funcionar como ciudad judicial junto con el edificio 25 de mayo. ¿En qué estado se encuentra? Ay, con mucha alegría decimos, en el día de ayer se culminó el proceso de adjudicación. Ustedes saben que en el mes de febrero una licitación muy larga porque es muy grande, un presupuesto de 8.000 millones, muy, muy extenso. Entonces, mucho tiempo dimos también a las empresas para que pudieran trabajar una oferta que sea accesible, que sea sostenible, que se pueda cumplir. En el día de ayer se ha suscrito el acuerdo por el cual se le adjudica a la empresa Nacusi por un presupuesto casi al nivel del presupuesto oficial. El presupuesto oficial eran 8.000 millones, el de la empresa Nacusi fue 7.000 millones 900 y monedas, que no son tan monedas, son bastantes. Con lo cual, bueno, ahora viene todo el proceso hay todo un proceso licitatorio, después de notificar la adjudicación, resolver si hay alguna impugnación o no, firmas de seguros, firmas de contrato, etc. Esperamos que a mediados de junio, julio, podamos iniciar las obras. Esperamos. Obras que son para acondicionar la planta baja y el primero y piso, segundo piso, y el segundo. Porque ustedes saben que el Poder Ejecutivo estaba acá con la empresa SICON, estaba realizando hicieron una readaptación del proyecto original para poderlo entregar al Poder Judicial. Nosotros entendemos que la empresa va a culminar en este tiempo, mientras nosotros vamos avanzando, y la idea es poder trasladar al edificio 9 de julio en esta primera etapa todo lo que hoy está funcionando en el edificio Mitre, anexo Mitre, todo lo que está funcionando en el edificio Jujuy, más algunos otros organismos más en esta primera etapa, lo cual eso nos permite para nosotros una centralización para el profesional, para el abogado, para el justiciable, poder centralizar todo lo que es el fuero civil, laboral, familia, en un solo lugar, que es el que lleva la mayor cantidad de tramitación, claro. Nos resulta absolutamente bueno. Y luego en una segunda etapa ya podremos trasladar la otra parte del edificio, la parte del edificio 25 de mayo, que tiene que ver con la administración, corte y otros edificios que tenemos alquilados por ahí. ¿La corte se queda en el 25 de mayo? Por ahora se queda el 25 de mayo porque en un proyecto primero era la posibilidad de poder trasladar aún la parte que nosotros llamamos de gran administración, que tiene con recursos humanos, contaduría, a un corte de justicia, poderlo trasladar a tercero y cuarto piso del 9 de julio. Cuarto piso. Esa era la propuesta, pero bueno, la idea es que los recursos son escasos y hemos priorizado poder unificar aquellos organismos que hoy están en edificios alquilados. Entonces, bueno, para poder ahorrar en alquiler y poder redistribuir. Entonces, la Corte por ahora se queda ahí. No sé si cuando se vaya a realizar el tercer y cuarto piso del 9 de julio, ¿cuál va a ser la decisión en ese momento? Los antecesores, porque la presidencia de la Corte es rotativa, ¿no? Dura un año, creo que de marzo a marzo, ¿no? De marzo a marzo. Los antecesores de Adriana García Nieto venían dialogando con el Ministerio Público Fiscal, con el fiscal general, la posibilidad de una asignación de presupuesto que le diese cierta cuota de autonomía a los fiscales respecto de la actual dependencia administrativa que tienen del Poder Judicial. ¿En qué quedó esto? En realidad es un tema siempre pendiente, pero también tenemos en primer lugar
Corte Constitucional. La Constitución es la que establece que el Ministerio Público Fiscal forma parte del Poder Judicial y es la Constitución la que establece cuál es el porcentaje que debe el Poder Ejecutivo poner a disposición del Poder Judicial para su funcionamiento. Entonces, esta autonomía financiera del Ministerio Público Fiscal tiene muchas aristas. Más allá de la voluntad, tiene una arista legal y constitucional que se puede ordenar por ley, que hay que ajustarla porque no puede dejar de depender, porque si no hay que modificar la Constitución. Y no es un artículo de la Constitución, sino hay que modificar ese artículo más el que hace referencia al porcentaje del presupuesto. Es decir, tiene una arista, pero además tiene una cuestión de funcionamiento, que lo venimos hablando con el fiscal y se viene trabajando, nosotros siempre decimos de menor a mayor y en pequeños pasos. La idea es, bueno, ellos ya manejan prácticamente lo que tiene que ver con personal. Si bien la asignación de personal, los salarios los pagamos nosotros, el personal pertenece al Poder Judicial porque es uno solo, pero por ejemplo el tema de licencias, todo el tema de distribución que tiene que ver con la funcionalidad, ya el Ministerio Público Fiscal lo maneja prácticamente solo y nosotros tomamos conocimiento. Creemos que vamos a poder avanzar y estamos trabajando en que vaya también teniendo su propio equipo referido a todo el tema informático, que no es menor, porque el tema informático es el sistema que utiliza el Ministerio Público Fiscal, tiene que ver con los requerimientos, con el manejo de la nube, que tiene un servidor propio. Entonces, no es solamente decir hay autonomía financiera o no, es también una cuestión funcional. Creemos que uno puede pensar que lo primero es lo financiero para que pueda darse lo otro. En lo personal, y lo hemos hablado con el fiscal, entendemos que es al revés. Tiene que haber primero una descentralización de lo funcional, que tenga sus propios equipos de funcionamiento de cada una de las áreas para que pueda realmente poder manejar su presupuesto, porque es como decir, bueno, te doy la plata, pero te sigo administrando yo, entonces es lo mismo, porque cada vez que me pidas algo, si yo te lo demoro, por así decirlo, sí. Estás dependiendo de mí. Es más fácil que primero tengas una cierta independencia, por así decirlo, que no es independencia, pero que tengas una cierta autonomía funcional, que puedas ir tomando tus decisiones y que los puedas ir controlando, y luego viene la financiera. Pero siempre, con el fiscal, siempre decimos lo mismo. En el marco del diálogo de la buena fe, todo es posible. No hay que irse a los extremos de cuando uno va al no. Han tenido tensiones con siempre. 4 PANI, sí, ¿no? Algunas públicas, otras tantas no públicas. Sí, pero creo que también es propio del juego de poder. En nosotros, el Ministerio Público Fiscal es unipersonal. El pensamiento, la idea, la decisión y la ejecución pasa por una sola persona, que es el fiscal general de la Corte. Y la naturaleza de la Corte de Justicia es colegiada, somos 5. Entonces tenemos 5 ideas, 5 formas de ejecutarlas, 5 y que requiere consensos. Y aparte hay estilos de ejercicio del poder. A mí me gusta mucho hablar del ejercicio del poder. Son formas de ejercer el liderazgo y formas de ejercer el poder. Y no todos lo manejamos de la misma manera, todos con absoluta convicción de la responsabilidad que tenemos, con absoluta convicción de cuál es el bien común y a dónde tenemos que ir. En eso no nos desmarcamos ninguno de los 5 ministros ni el fiscal. La forma de llevarlo adelante es distinto. Y bueno, él tiene una manera y yo siempre le digo, nos respetamos muchísimo, pero sobre todo porque lo que más nos respetamos son nuestros desacuerdos y nuestras disidencias. Pero tenemos muchísimo diálogo, la verdad que tenemos mucho diálogo y en ese marco sabemos cuál es la postura de uno y otro y ahí podemos construir. Adriana, lo de este salto, ¿no?, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ha sido noticia, ya parece, viste, que en la vorágine de Argentina esto queda como que fue en el... Hace 10 años. Y no fue hace 10 años, pues ya sabe a dónde voy. Lo de García Mansilla y Lijo, ¿no? Era crónica de un fallido anunciado, ¿no? Por varias cuestiones. Es decir, primero que nada,
absolutamente respetuosa de los procesos de la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de quienes toman las decisiones. En la única provincia donde los ministros de Corte pasamos por un Consejo de Magistraturas en San Juan, en el resto del país es a propuesta de los gobernadores o a propuesta del presidente con acuerdo. Es decir, que el proceso de la propuesta unipersonal de una u otra persona no es que sea novedoso, el novedoso es aquí en San Juan, que pasamos por otro tipo de procesos. Ahora, lo cuestionable no es a la persona o al menos no me corresponde a mí poder valorar la persona del doctor Mansilla o del doctor Lijo. Es una serie de cuestiones que se desatendieron, que se creyeron que iban a ser pasadas por alto, y no pasó por alto en el caso de Rosati y Rosenkrantz, y no iba a pasar por alto en el caso no debía pasar por alto en el caso del hijo de Mansilla. Digo, esto de ser designados, estoy más allá de que podamos hacer una interpretación de la Constitución de que el nombramiento de empleados, está bien, pero no era el nombramiento de un empleado común y corriente, era el nombramiento de la cabeza de un poder del Estado a nivel nacional, el último decisor sobre las garantías constitucionales de los ciudadanos. Es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el último garante, si no es la Corte quien, suelo decir yo siempre. Claro. Entonces, bueno, la designación por decreto. Hacer caso omiso a las convenciones internacionales respecto a la integración de una mujer, que ya no pasa porque es lindo, porque queda bien o porque, bueno, así nos parece que tenemos paridad de género. No, tenemos una obligación legal constitucional que establece el principio de acelerar igualdad y establece que no se podrán tomar ninguna decisión que implique un retraso respecto a una conformación igualitaria en los distintos organismos del Estado. Es una ley. Es decir, no es que las mujeres queramos o no queramos, o sea, una cuestión de, ay, qué lindo, de voluntad. O de wokismo. O claro, de buena onda, claro. A ver, nos subamos a la ola del género y pongamos una nena en la corte. No pasa por ahí. Entonces, creo que esto hacía ruido por donde se lo viera, hacía ruido. Entonces, si no era por un tema, iba a ser por otro. Agradezco que haya sido en paz, agradezco que haya sido en el juego democrático, porque también los argentinos tenemos que aprender que tenemos que ser capaces de resolver también a través de las herramientas democráticas los errores que cometemos en democracia. Entonces, bueno, creo que era obvio que iba a pasar lo que iba a pasar de una u otra manera, pero no por lo político, sino por lo institucional. Y, Adriana, ese es otro tema que es recurrente, pero hoy está en tela de juicio y cada vez que se habla de seguridad, de políticas públicas, automáticamente se ataca a los jueces y a las jueces. Esta es la herencia garantista de Zaffaroni, y habrás escuchado, es recurrente, es un latiguillo recurrente. Por eso que te lo pregunto, ¿son garantistas? En San Juan tenemos una justicia garantista a los Zaffaroni. A ver, me es muy difícil poder autovalorarnos. Yo creo que los extremos nunca son buenos. El tema no es si uno es garantista o no, sino cuáles son, como dije anteriormente cuando me preguntabas al principio por el caso Rubiño, sí, es cuáles son las herramientas que tiene el juez en sus manos para poder tomar decisiones. Y cuál es el margen que tiene de valoración. Quien coloca, voy a hacer un pequeño stand-up de 2 segundos, pero cuando sucede un hecho, el hecho está enmarcado en una ley que lo dictó el Poder Legislativo, no el Poder Judicial. Quien establece máximos y mínimos es la ley penal, que no la dicta el Poder Judicial. Entonces, ya el primer marco de referencia no es del juez. En segundo lugar, en un proceso, quien establece quién es el titular de la acción es el Ministerio Público Fiscal. Con lo cual es el Ministerio Público Fiscal el que encuadra el hecho en la norma. Él dice, este hecho que ha sido cometido por tal persona es este hecho y por lo tanto esta es la escala. Aquí lo coloco. Entonces,
segundo corsé, por así decirlo, que el juez, por supuesto, puede valorarlo, sea arbitrariedad, pero segundo corsé. Con la defensa que lo quiere sacar de ese corsé como corresponde en este juego. Pero además, en el medio de esto, como titular de la acción, también hay que tener mucha responsabilidad en lo que se comunica del hecho. Porque una cosa es que yo diga en la mañana, el abuelo violó a su nieta, y cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que no era abuelo, entonces el agravante de familiaridad no era una violación, que el hecho es tremendo el que sea, pero la pena no era violación, la nieta no era de 10 años, era empieza a haber una serie de cuestiones en la cual hace que se vaya desdibujando este primer hecho, y después viene el titular de la acción, que es el Ministerio Público Fiscal, y que tiene a su disposición la posibilidad de poder acordar una probation o una condicional. Entonces dice, el juez arranca que al abuelo violador lo dejaron en su casa. No sé si soy clara. Sí. Bueno, entonces, de hecho, es de la historia que se cuenta luego. Entonces, decir, no es que el juez lo mandó a su casa, es que no era lo que se dijo, no se logró probar, no sabemos si era o no era. La prueba que se trajo a disposición no es la prueba que pueda llegar a confirmar. Y como dijimos, los jueces garantes de los derechos y de que se cumplan las garantías constitucionales de las partes tienen que sopesar en condiciones de igualdad. Entonces, si algún juez penal o alguna jueza tiene o alguna inclinación garantista o no, no lo puedo ni afirmar ni negar. Lo que sí puedo decir que se maneja en el marco donde se puede ver esa discreción, eso, en su margen de discrecionalidad, entre 6 y 8, entre 4 y 6, pero toda la estructura o el corsé en el cual el juez tiene que tomar decisiones es una estructura que viene de afuera. Sí, entiendo. Entonces, yo sé que es difícil, porque el juez es el que tiene la última palabra y que dice, cúmplase la pena de 2 años, 3 años en suspenso. Y nosotros sabemos esa responsabilidad. Pero el margen del proceso, por eso es un proceso, porque todos colaboran en la formación de esa decisión final. Una línea, un telegrama, qué palabra vieja, telegrama. Bueno, digamos que hagamos un tuit. Un tuit en 140 caracteres. ¿A favor o no a favor de bajar la edad de imputabilidad a los menores? 150 caracteres. No conozco los proyectos, en primer lugar. En segundo lugar, vuelvo a lo mismo, el Poder Legislativo es el que nos da el margen. Sí. En tercer lugar, si solo es bajar la edad, hoy hay superpoblación en los sistemas carcelarios. Y el problema que tenemos es que, no lo digo yo, lo dice la sociedad, salen peor de cómo entran. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Los chicos son chicos en formación, que han cometido delitos, pero tienen todavía 50 años por delante. Entonces creo que el plan no tiene que ser en qué hacemos con el chico de 13 o 14 años, porque cometió un delito. Sí, pero con una mirada de proyección. Entonces, el chico tiene el mismo nivel de decisión, por más que haya cometido el mismo delito con las mismas, de la misma manera que un adulto. Digo, es público que a mí me asaltaron a mano armada. Yo estoy convencida de que uno de los chicos era menores, aunque no atraparon a ninguno. Ahora, ¿qué nivel de decisión tuvo en su camino hasta llegar ahí para llegar donde llegó? Y de formación. ¿Quiénes son los adultos que lo formaron para estar donde estaba, ¿no? Estos profesionales. Entonces creo que no es 13 años, 14 años, 12 años. Es qué vamos a hacer con esos chicos. En lo personal, vuelvo a repetir, no conozco los proyectos, pero en lo personal, la sola idea, me parece que, como dijo una vez un defensor oficial de menores, el problema de nuestras legislaciones es que no miramos la realidad que queremos, sino que le sacamos una foto a la realidad y la convertimos en leyes. Y las leyes lo que deberían hacer es mirar hacia dónde queremos ir para que la foto que nosotros colocamos en las leyes es de la sociedad que queremos, no la que tenemos. Adriana, tenemos que liberarte. Hemos abusado del
me miran con cara, viste, dura, gesto adusto, me miran detrás de cámara. No hay problema, no los mires. No los mires. Pero entiendo que están organizando un encuentro de características importantes, ¿no? Para los próximos días, ¿no? En realidad lo que tenemos para ahora, la semana que viene, si Dios quiere, nos va a visitar Anita Sicilia con un programa de libros en las cárceles, porque a esto me refiero, ¿no? Claro. Hacia dónde vamos y qué es lo que hacemos y cuáles son las herramientas que estamos dando. Y lo que estamos trabajando para el segundo semestre es San Juan, sede del Encuentro Nacional de la Justicia Penal Juvenil, lo que acabamos de hablar, en defensa de la especialidad del fuero, y donde especialistas de todo el país, vienen, la verdad, grandes autoridades académicas a poder discutir de la realidad de la justicia penal juvenil, a dónde estamos, hacia dónde queremos ir, y sobre todo cuál es el plan para estos jóvenes que han delinquido, y que lo que queremos es, por seguridad nuestra, pero también por seguridad de ellos, que no sigan delinquiendo. Así es que seremos sede en San Juan del encuentro, y del Encuentro también Nacional de Ejecución Penal. Así que estamos así como con muchas cosas. Bueno, no falta la oportunidad para seguir dialogando y para seguir dando cuenta de estos encuentros, y seguramente escuchar a los especialistas también. Muchas gracias, Adriana. No, gracias a ustedes, un placer como siempre. Adriana García Nieto, presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, pasó por aquí a Agenda Abierta en Pelado Stream. Vas a poder ver nuevamente la entrevista en nuestro sitio web, en www.peladostream.com.ar, en todos nuestros canales, en YouTube y en redes sociales.